¿Ha sido el Corán modificado? ¿Es el Islam una de las religiones más represivas del mundo? ¿Es el Corán libre de interpretación? Pues todas estas preguntas y mucho más nos las va a responder nuestro hermano Karami. ¿Qué Sin tal, problemas. hermano? Bien, alhamdulillah. ¿Qué tal vosotras? Muy bien, Bienvenido. alhamdulillah. Barakallah fik, de verdad, por aceptar esta entrevista, que espero no te exprimamos mucho, porque más que una entrevista creo que va a ser una tortura. Sin problemas. Tengo Como tiempo, sabemos- no hay ningún problema. Barakallah Genial. fik. Como sabemos que eres una persona muy solicitada, te queremos aprovechar al máximo. Muy bien. No tanto, como creéis. Bueno, Pues debería. eso habla de Eso tu sí. humildad, yo creo. Sí. Bienvenido, hermano Karami. Salam aleikum a todos los que estáis detrás de la pantalla. Bienvenidos a las entrevistas de Salem Sisters. Hoy tenemos con nosotras al hermano Karami, que es un placer para nosotras tenerle aquí. Y nos va a responder a muchas dudas que tenemos, inshallah. Pero bueno, vamos a tener una conversación amistosa. Muy bien. Pero antes que nada, por favor, sí que te vamos a pedir que nos hagas una breve introducción de ti mismo para que tanto nosotras como nuestros suscriptores pues, te conozcan un poquito mejor. Vale, bueno, salam aleikum, antes que nada. Mi nombre es Karami Singate y soy licenciado en estudios islámicos y soy el fundador de una academia de estudios islámicos esenciales llamada Adam Academia en la lengua española. Y ahí explicamos el Corán entero y también hay un programa de estudios islámicos que dura 1 año. Hay un programa de árabe básico que dura 4 meses. Y ya está, hay algunos proyectos ahí en proceso, pero nada más. Estoy en mi canal de YouTube, Karami SQ, y poco más. A esto me dedico. Mashallah. Mashallah. ¿Dónde naciste, Karami? Bueno, mi padre es de un país que se llama Gambia, que está en África Occidental, al lado de Senegal, dentro de Senegal, de hecho. Y mi madre es catalana. Entonces yo nací en Mataró. Bueno, la cosa es que mis padres vivían en Premià de Mar, que es un pueblo donde hay una gran densidad de población africana. Y nací en Mataró porque en esa época tenías que irte al pueblo de al lado a nacer. Pero viví en Premià hasta los 5 años. Luego me mudé a la zona de donde es mi madre, que es el sur de Cataluña. No sé si os suena a Tortosa, toda esa zona. Pues ahí. Es Tarragona, pero más abajo, casi ya en la Comunidad Valenciana. Y ya está, yo viví ahí hasta los 12 años, que mis padres tomaron la decisión, de la cual doy gracias a Dios, de irse a Barcelona a vivir, a la ciudad. Y en Barcelona he vivido ahí 20 años, creo. Me casé con mi mujer, que era de Albacete, y yo me he mudado a Albacete recientemente. Mashallah. Luego sobre estudios, pues estudié hasta la ESO, básicamente. Empecé a trabajar con 16 años en un grupo hotelero. De hecho, cuando empecé a trabajar no me había sacado la ESO. Bueno, es una larga historia, pero de hecho me expulsaron del instituto, para que veáis que nunca he sido tan buena persona como ahora. Y lo que pasó es que más tarde me saqué la ESO, y cuando empecé a estudiar el Islam, pues como que he estudiado con personas de manera aislada, y luego decidí sacarme una licenciatura. La licenciatura me la saqué a distancia, que es de una universidad saudí, y luego he estudiado pues personalmente con los maestros que he pillado. Y luego he estudiado en esta universidad de Cambridge a distancia también. Ahora mismo estoy estudiando también a distancia. Yo siempre he combinado la distancia con lo presencial, porque digamos que es lo más práctico, ¿no? Y ya está. Y eso, hasta ahora eso es lo que he hecho. Mashallah. Mashallah. Pues por lo que veo, nada te para, y menos la distancia. Eres de todas partes, por lo que también veo. Nosotras conocemos a Adam Academia, primero te conocimos a ti, luego conocimos pues, a Adam Academia, que es una academia súper interesante con un contenido que deseábamos y esperábamos. ¿Cómo te dio por fundar todo esto? O sea, tú cuéntanos
nos acabas de decir que no eres como eras anteriormente, entonces nos gustaría saber esa transición personal que tú has tenido Nos gustaría y saberlo, sobre ¿no? todo con el golpe de fe interior, ¿no? Bueno, Vale. respetamos Si quieres, no lo si quieres quieres. decir No, en es broma, cámara. es broma, es broma. Vale, vale. No, es broma, es broma. No, tampoco era asesino ni nada de eso. A ver, simplemente era un adolescente travieso. De hecho, la razón por la que me expulsaron específicamente es porque yo y otro grupo cercano de malas influencias nos dedicábamos a romper interruptores. Quiero decir, no hay nada... Sé que es grave, pero por otro lado no hay asesinatos ni nada de eso, así que no os preocupéis. Entonces, habiendo dicho eso, yo desde antes de eso, probablemente desde los 13 o 14 años, ya estaba dándole muchas vueltas al tema de la religión y investigando cosas. O sea, yo tenía mi vida normal, que era la de un adolescente gamberro, supongo, pero interiormente yo tenía mucha actividad intelectual. Y de hecho pasé por una fase en la que no creía en Dios, no por tener nada contra Dios, sino simplemente porque no había pruebas para mí. Sin embargo, yo era muy consciente de lo realmente vacía y absurda que es la vida en ese estado. Quiero decir, y eso es una de las cosas que más me perturbó, pero a la vez me confirmó por qué la gente cree en Dios, ¿vale? Porque hay un vacío que dejas ahí, ¿no? Pero bueno, la cosa es que leí algunas traducciones del Corán y una de ellas me llamó la atención, el mensaje, o sea, una de ellas que me permitió llegar al mensaje, que es la de Muhammad Asad, retraducida al español por Abdurrazzaq Pérez. Esa es la primera vez que dije, el Corán responde a preguntas, y es curioso porque he leído otras traducciones que no responden a mis preguntas, cuando eso es muy extraño, porque se supone que es el mismo libro. Quiero decir, para que veáis el impacto de las traducciones en la recepción, ¿no? Y de ahí sí que empecé a investigar más cosas y el milagro del Corán. Y es verdad que cuando pude chapurrear un poco el árabe, empecé a darme cuenta, hay una web que se llama altafsir.com, ahí tienes acceso a todos los libros de tafsir, y empiezas a ver como que hay muchos matices que no han sido correctamente transmitidos. De ahí vino mi idea, Adam Academia, que en principio se llamaba Adam Stream, de hacer una explicación del Corán verbal, porque creo que hay algo muy diferente en hacer una explicación verbal al leer un texto en papel. De todos modos, realmente fue hace... A ver, te he dicho que estoy casado hace 10 años, no es verdad, estoy casado hace 11 años. Mi hijo mayor nació hace 9 años y cuando él nació es cuando abrí el canal de YouTube y ya empecé, porque dije, me voy a encontrar con esta falta de material, especialmente de material accesible a la generación nueva, que es digital, y para que no me pille el toro. Quiero decir, en cierto modo, el sentido de responsabilidad, de decir, ya no me lo puedo guardar para mí, me vino ahí, principalmente, cuando nació mi primer hijo. Mashallah. Qué bien, porque gracias a tu hijo nos estamos beneficiando a los demás. Qué egoístas, sí. ¿no? Me alegro, de eso se trata. Alhamdulillah. De hecho, yo voy a hablar un poquito más mientras de Adam Academia, porque yo he visto que últimamente pues, en tus vídeos has colgado tests, ¿vale? Que nosotras nos los hemos hecho, ¿verdad, Diana? Sí. Y yo, aparte de decir el resultado de mi test, me gustaría saber, Adam, Karami, ¿tú has hecho el test? ¿Lo has hecho? Sí, correcto, sí, claro. Sí. ¿Podemos saber cuál es tu resultado? Sí, claro. A ver, yo de hecho yo he hecho test de muchos tipos y este sistema que se llama Myers-Briggs, de hecho me parece que es bastante preciso. Tiene sus críticos y ningún sistema es perfecto, por supuesto, sí. Pero creo que se aproxima bastante, simplemente, sí, y es una utilidad. Sí. El resultado mío es INTJ, que si no me equivoco se conoce como el arquitecto o algo así. Qué bueno. Perfecto, muy bien. Muy bien, mashallah. Diana, sí, ¿cuál es el tuyo? Yo ya no me acuerdo cuál era el mío. Yo soy mediadora, pero no me sé las estos. Soy la rara. Muy bien. Decías tú que eras como el actor, ¿cómo se llama? Sí, como Johnny Depp. Yo ya sabía que tenía una conexión con Johnny Depp. Muy bien. Sí. ¿Tú te sentiste, Karamir, identificado con los personajes que cumplen con tu perfil?
La verdad que no los recuerdo. Con algunos sí. Isaac Newton creo que me aparecía. Luego me salía Oprah o algo así, que no tengo ni idea, ¿no? Pero personas así introvertidas, intelectuales como Isaac Newton, sí que me identifico mucho con ellas. De hecho, Isaac Newton particularmente, sus libros técnicamente tienen cientos de años, ¿no? Pero sí que yo he leído cosas de él antes de saber nada de esto, porque me sentía algo identificado. Isaac Newton, por si no lo sabéis, era cristiano técnicamente, y se le conoce pues como un genio de las matemáticas y tal, pero él estudiaba la Biblia también, la gente no conoce mucho esta faceta suya, y él llegó a la conclusión de que la Trinidad no procede de la enseñanza original de Jesús, y llegó a la conclusión, eso él estudiando el texto, que algunas porciones del Nuevo Testamento habían sido modificadas. O sea, lo que quiero decir es que en el fondo, su misma capacidad analítica que le llevó a entender muchas cosas sobre el universo, también se la llevó a entender sobre religión. Lo que pasa es que supongo que él tuvo acceso a lo que tuvo acceso, ¿no? Pero eso, me pareció muy interesante Pues sí. esa actitud. Sí, Sí. mashallah. Sobre todo los Mashallah. consejos de después de que facilitas a la gente con el Corán. Está muy bien, alhamdulillah. Sí. Sí, no sé, se me ocurrió un día de repente y pienso que como que lo hace, muchos musulmanes no sé, es una forma, esto de los test, a la gente le gusta hacer test porque nos gusta saber sobre nosotros mismos. Supongo que todos somos en el fondo un poco narcisistas y de alguna manera u otra el test es una forma rápida, ¿sabes? Sabía yo que iba a atraer a mucha gente y de hecho la gente lo está haciendo todos los días, o sea que salió bien y por eso Bien, lo dejaba ahí. Alhamdulillah. Muy bien hecho. Eso. que Y hacerlo. Yasmin, una cosa, que no nos has dicho tu resultado del test, que yo quiero que lo digas, que estoy Pues orgullosa de ti. que nos lo pongan en los comentarios a ver quién quiere saberlo. Pues es que no me acuerdo. Jope, Steve Jobs. Bueno. O sea, tú salías con Steve Jobs, ¿vale? Eso significa que eres Steve Jobs. introvertida. A veces Eh, he depende aprendido del a contexto. ser extrovertida en ocasiones para, Ya. bueno, como Sin escudo, duda, ¿no? sin duda. Al final, para Sí. sobrevivir. Y otra pregunta, ¿por qué sabes hablar también árabe? Porque has dicho no, que de repente lo has aprendido, ¿no? Bueno, de repente. No, realmente no sé hablarlo tan bien, ¿eh? De hecho, mi contacto con el árabe es más bien de libros, porque me vi forzado. O sea, cuando tú quieres investigar un tema que no está en tu idioma, por ejemplo, te ves forzado. Entonces, yo hasta ahora, quiero decir, si quiero comentar algún pasaje del Corán o algo, investigo unos cuantos comentarios clásicos, pero siempre con el diccionario al lado. O sea, sé lo que necesito para esto y ya está, pero no soy ni mucho menos alguien que sepa hablar mucho árabe. De hecho, lo que es el árabe moderno hablado es un mundo distinto al árabe clásico, Sí, y eso es verdad. me genera bastantes más problemas. Y de hecho, cuando intento leer un periódico como Al Jazeera o algo, está lleno de palabras o que no están en el clásico o que tienen una aplicación distinta. Y es un lío para mí, o sea, es un lío. Yo libros clásicos con el diccionario al lado, ese es mi contexto. Mashallah. Pero entonces, ¿lo has tenido que traducir, digamos, para tú primero entenderlo? Porque no había contenido en español. Tú lo tenías que sacar de alguna manera, más luego contrastar o traducir. Bueno, yo por lo que recuerdo al principio leía bastante material en inglés, que en inglés siempre hay más material que en castellano. Pero incluso en inglés llega un momento en el que te encuentras un límite si lo que quieres es acceder a los textos clásicos. Entonces tienes que aprender árabe en la medida de lo posible. Y al final es el día a día, el leer con el diccionario al lado. Bueno, tengo una aplicación, por ejemplo, ahora. Hay varias aplicaciones, ¿no? Pero puedes usar diccionarios. Hay un diccionario en inglés muy útil que es De hecho, hay dos. Hay uno que es Hansware, no sé si lo conocéis, pero bueno. No. Y luego el otro es el de William Lane. Son diccionarios inglés-árabe. Entonces, yo siempre que tengo alguna duda sobre una palabra,
rápida, la busco allí. Y si tengo una duda más profunda, ya lo miro en un diccionario de árabe clásico, como Lisanul Arab o yo que sé, Maqayisul Lugha, que son diccionarios que analizan la raíz y las frases en las que se usaba. Pero eso ya depende del grado hasta el cual quieras rascar sobre un tema determinado. Barakallah Y fik. oye, ¿y el nombre Karami qué significa? Karami, bueno, realmente Karami es como un diminutivo, ¿vale? El nombre tiene varias formas, ¿vale? Y de hecho, bueno, el nombre en sí es Karamodi o Karamogó. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es una lengua africana que tiene varias manifestaciones según la región donde estés. Qué bueno. Entonces es un nombre con muchas manifestaciones. Pero bueno, lo que significa esencialmente es maestro. ¡Ay, qué bonito! ¡Jo, cómo mola! La Qué cosa es que chulo. tengo sospecha de que tiene algún origen árabe, porque en el idioma de mi padre, que es el mandinka, la lectura y el aprendizaje se dice Karan, y de ahí viene Karamodi. Y claro, me parece coincidencia que en árabe leer es Qara'a, y yo sospecho que Sí, viene de ahí. Sospecho, sí. pero bueno, tampoco lo he confirmado. Muy bien. Vale, muy bien. Ya no te corto más, Diana. Puedes seguir con Nada, tu tranquila. pregunta. No, ha merecido la pena, desde luego. Nada, yo es que porque me estreso yo sola. Vale, pues como comentaba, viniendo del ateísmo, ¿qué diferencia había en tu manera de ver el mundo como ateo y cómo te enfrentaste a la posibilidad de creer en la existencia de Dios? Bueno, en realidad lo has respondido un Sí, lo poco, acabo de pero responder, sí. sí. Pero... Sí, hay una Vale. cosa que debe tenerse en cuenta, que yo no vengo de una familia atea, vengo de una familia musulmana. Es decir, yo pasé por esa fase, pero de hecho yo mismo no compartía con todo el mundo mis pensamientos, porque a mucha gente le puede perturbar. Y es cierto que al venir de una familia musulmana, en cierto modo, cuando digamos que... ¿Sabéis qué pasa? Que yo no sufrí una conversión de estas espirituales de la gente que tenía un sueño, he vivido no sé qué. Yo simplemente investigué y cuando las piezas cuadraron, pues acepté la verdad, como la acepté cuando no creía en Dios, lo que yo creía que era Sí. verdad. Sí. La espiritualidad, digamos, nace luego. Para mí la espiritualidad es una consecuencia de que estás siguiendo algo que sabes que es verdad. Si partes de la base de que algo te satisface espiritualmente para aceptarlo, eso es problemático, porque toda la gente de todas las religiones suele tener Sí, tiene algún sentido. tipo de espiritualidad. Y de hecho, una de las cosas que me llama la atención, yo he leído muchos testimonios de conversiones, de cristianos a musulmanes y de musulmanes a cristianos. Y uno de los patrones que te vas a dar cuenta rápidamente es que la mayoría de musulmanes que se convierten al cristianismo han visto algo, han visto a Jesús en un sueño, han visto algo. La mayoría de cristianos que se convierten al Islam han investigado, han leído libros, han apuntado argumentos, han buscado evidencias, han contrastado datos. Y yo me sitúo en el segundo campo, porque a mí más de una vez un cristiano me ha dicho, pero quiero decir, esta gente ha visto a Jesús. Bueno, pero yo te puedo traer a conversos al Islam que han visto a Muhammad, y te puedo traer a conversos al hinduismo que han visto a Krishna. Quiero decir, eso no, objetivamente no dice nada. Entonces, mi conversión fue bastante... conversión, entre comillas. Quiero decir, al fin y al cabo vengo de una familia musulmana, ¿no? Pero mi regreso al Islam fue bastante frío en ese aspecto, ¿no? No hubo ni ángeles ni cosas extrañas. Sí, lo entiendo, que es más Frío, como pero una lógico, convicción ¿no? interna. Sí. De hecho, yo creo que en mi práctica espiritual me siento más lleno que otros, porque sé que lo que estoy siguiendo es verdad. Quiero decir que se trata de eso, no se trata de sentirte bien. Exacto. Que es mucha de la espiritualidad Claro. moderna gira en torno a eso, a siéntete bien y conecta con el amanecer, vale, pero yo quiero saber cuál es la verdad. Es decir, Claro. no me vengas primero con cosas que Claro. me hacen sentir bien, porque eso para mí es un poco como un engaño. Quiero decir, sentirme bien es, entre comillas, secundario. Y es Que también inevitable, creo luego yo. también afecta la manera de interpretar tu fe, ¿no? También de ver Correcto. cosas a lo mejor que no son lo que son. Correcto. Perfecto, pues la segunda pregunta, Diana, si me las mandas en orden, te lo agradezco Ah, porque sí, no me claro. las has mandado. Ah, perdón, creía que sí que te las había mandado en orden, perdona. Claro, digo, ¿por qué no le está haciendo las preguntas? Normalmente es más rápida. Vale, pues perdóname. Estoy A ver. improvisando. Ya. Sin problema. Pregunta, ¿ha sido el Corán modificado? ¿Qué evidencias tenemos?
cómo Allah ha preservado el Corán para las personas que dicen que el Corán ha sido cambiado, ¿qué les dirías? Y ya está. Bueno, luego ya termino la pregunta. Vale. Mira, recientemente tuve una conversación con una persona de religión cristiana que me decía, y esto os lo explico porque casi siempre el proceso será igual, me decía algo así como, no, bueno, básicamente lo que me decía es, hay unos investigadores aquí en el mundo académico, en Occidente, que creen que el Corán no ha sido preservado y creen que el Corán viene de tal y pascual. Y una de las cosas que llama la atención del Corán es que el consenso académico, incluyendo aquí en Occidente, de investigadores no musulmanes, es que está preservado. Y durante los 70 y 80 hubo como un bailoteo por ahí de intentar decir, no, a lo mejor tiene un origen oscuro. Y lo que ha ocurrido es que en los últimos siglos se ha estado estudiando críticamente la Biblia. Y básicamente se han destapado una serie de cosas. La primera de ellas es que los libros fueron compuestos después de Jesús. ¿Vale? Los evangelios, no solo los evangelios, sino todos los libros del Nuevo Testamento. Y que luego una serie de personas escogieron qué libros aceptarían como válidos y cuáles no. ¿Vale? Que eso es un proceso que se llama canonización. Entonces, ¿qué pasa con el investigador? Que automáticamente dice, vale, ahora vamos a ir a esta otra escritura que es el Corán y tenemos que encontrar lo mismo. Que el texto no viene del autor, que el texto tiene varios autores, que el texto fue canonizado después, ¿vale? Es decir, el enfoque académico en Occidente no es tan objetivo en el sentido de que es una víctima, como en todo el mundo, todos los enfoques humanos, es una víctima de su propia experiencia. Pero eso, gracias a Dios, la propia afirmación que hacemos de tener un enfoque académico nos obliga a reevaluar nuestro enfoque, ¿vale? Y eso sí que creo que es bueno. Y la cuestión es que a finales de los 70 salió una teoría llamada agarismo, que decía básicamente alguna burrada de este tipo, ¿no? El Corán fue creado un siglo después por una secta cristiana de Arabia que quiso reconstruir la historia para recuperar su territorio en Palestina, no sé qué. Una historia increíble. Y la cosa es que algunos investigadores se subieron al tren y empezaron a defenderla. Pero luego otros investigadores dijeron, bueno, esto es excesivo porque nos está forzando a creer más cosas de las que nos fuerza a creer la propia narrativa musulmana, ¿vale? Es decir, se parte de la base de que cuando los miembros de una religión te explican la historia de su escritura, no te tienes que fiar, ¿vale? Ese era el prejuicio, digamos, que teníamos, porque es lo que ha pasado con el cristianismo. Los musulmanes tienen una narrativa de que el profeta enseñó la memorización a miles de personas y después de morirse el profeta, alayhi salatu wassalam, se puso por escrito el Corán, sus propios compañeros lo pusieron por escrito y la idea es que esa historia es demasiado bonita como para ser verdad. Bueno, la cosa es que cada vez que ha salido algún tipo de evidencia que se puede usar contra el Corán, se ha hecho mucho ruido en los medios de comunicación, como cuando salió un manuscrito en Sanaa, en Yemen, y tenía algunas variantes respecto al Corán, y se hizo mucho ruido. Claro, los musulmanes estaban como sentados diciendo, es que el Corán tiene variantes, eso lo sabemos desde hace 1400 años. ¿Y qué ocurre? Que recientemente se descubrió un manuscrito en el Reino Unido que tenía, yo qué sé, un Surat Taha, algo así, y coincidía exactamente con lo que tenemos hoy en día. Esto fue en el año 2015, creo. Claro, yo sigo en el día a día estas investigaciones, ¿vale? Y solo desde el 2015 hasta hoy, no es que se hayan encontrado nuevos manuscritos, es que muchos de los manuscritos que están en diferentes bibliotecas del mundo se han datado a través de radiocarbono. Y a día de hoy, ¿vale? En el 2022, en noviembre de 2022, tenemos, o sea, el profeta Muhammad murió en el año 632, ¿no? Pues entre el 632 hasta el 700, solo en esa franja de 70 años, si no estoy contando mal, tenemos manuscritos de todo el Corán entero. O sea, todo el Corán está atestado en manuscritos del primer siglo. Lo cual, si te compáralo ahora con el Nuevo Testamento, lo único que tenemos del primer siglo es un manuscrito de este tamaño, del tamaño de una tarjeta, con un trozo del Evangelio de Juan, ¿vale? Todo lo demás, o sea, no solo los autores son anónimos, es que ni siquiera de esos textos anónimos tenemos un escrito de quien lo escribió. O sea, tenemos escritos
muy posteriores. Entonces, hasta hoy yo hablo con personas que me dicen, oh, pero está esta teoría, la de a finales de los 70, que se llama revisionismo, básicamente, o agarismo en este caso, que hay investigadores que ponen en duda la fiabilidad del Corán. ¿Vale? Eso es información desfasada. A día de hoy, si tú te compras libros académicos producidos por Oxford o por Cambridge, lo que sea, acerca del Corán, todos coinciden a grandes trazos en la preservación del Corán. O sea, incluso ya el no musulmán que te pone en duda la preservación del Corán está contradiciendo el consenso académico de hoy. Lo que pasa es que o no lo sabe o su información está desfasada. Y también tenemos que entender que si yo soy un cristiano y voy a debatir con un musulmán, tengo que encontrar la información que me conviene a mí. ¿Me entiendes? Claro. Y eso lo hacemos todos, lo hacemos los musulmanes también. Sí. Y en este caso es un poco ridículo, ¿vale? Porque tenemos todo el Corán atestado en manuscritos del primer siglo, que esa idea de que fue compuesto un siglo después por un grupo de cristianos es totalmente, ya está falsificada empíricamente. ¿Me explico? Ya no es una narrativa de los musulmanes, está en papel, falsificada. Y algunos de los investigadores expertos en manuscritos del Corán hoy, que hasta donde sé, uno de ellos es musulmán, que es Haytham Sidqi, y luego él mismo trabaja con otros que no son musulmanes. No sé lo que iba a decir. El consenso de estas personas es que el Corán, o sea, la historia de que Uthman hizo un códice estaría afirmada en este caso por las fechas que nos demuestran los manuscritos. Pero no solo eso, se ha hecho un análisis filogenético de los manuscritos del Corán. Un análisis filogenético esencialmente lo que significa es, bueno, yo no soy un experto en el tema, ¿no? Pero se analizan, esto se hace en la biología, ¿no? Trazar las especies de dónde vienen, ¿no? Con los textos lo que se hace es mirar las palabras, el estilo, las rimas, lo que sea, y determinar quién es el autor. Claro, con este sistema lo que se demostró es que muchos libros de la Biblia realmente tienen autores distintos, ¿vale? Libros que creíamos que tenían un solo autor. Por ejemplo, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento se supone que son la Torá de Moisés, ¿no? Pero se han ido desmontando estas cosas. Claro, cuando aplicas ese mismo análisis al Corán, la conclusión, no de musulmanes, sino del mundo académico, de quienes están estudiando los manuscritos hasta el día de hoy, o a día de hoy, mejor dicho, es que todo el Corán procede de un mismo autor. Que parece una tontería, pero cuando alguien te dice, oh, el Corán, Mahoma lo cogió de aquí, de allí, o vino Pepito y fulano, luego, o alguna gente lo que te intenta decir es que después de morir el profeta, los sahaba dijeron, bueno, vamos a hacer una versión final y ya está, porque si no va a ser un follón. Pero lo cierto es que si analizas el Corán, las diferentes partes, el autor es el mismo. O sea, lo que está demostrado a día de hoy es que este Corán procede de la época de Uthman, al menos, que de hecho es lo que creemos. Luego es muy difícil decir que Uthman y los sahaba cambiaron algo, porque el profeta, esto es otro dato interesante, si os fijáis en el cristianismo, lo uso porque es el ejemplo más cercano, ¿vale? Jesús vivió entre el año 0 y el año 33 de la era cristiana, más o menos, supuestamente, y en el siglo III o cuarto, el emperador Constantino expandió el cristianismo, ¿vale? Que es una versión distinta a la de Jesús. Pero bueno, la cuestión es que el profeta, alayhi salatu wassalam, predicó en la Meca durante una década, le expulsaron, pero esa expulsión derivó en una guerra. Y esa guerra terminó siendo favorable, porque cuando el profeta murió, toda Arabia estaba en el Islam. Claro, toda Arabia en el Islam significa que toda Arabia estaba recitando el Corán. O sea, cualquier incluso afirmación de que Uthman y Abu Bakr y Zayd ibn Haritha y todos estos compañeros del profeta decidieron cambiar cosas es absurda, ¿vale? Porque es como si yo intento cambiar un cambiar un texto y toda España y Francia se saben ese texto de memoria, ¿vale? No vas a llegar muy lejos. Lo que intento decir es que todo apunta a la autenticidad del Corán. Y esto da igual si eres musulmán o si no eres musulmán. Los textos, los manuscritos, que esto yo no te lo podía decir hace 8 años. Todos los manuscritos apuntan a que todo el Corán entero, el 100% del Corán, procede del primer siglo y procede de la época de Uthman, ¿vale? Y el análisis filogenético apunta a que todo el Corán, desde Fatiha hasta Surat an-Nas, viene de un mismo autor, ¿vale? Y obviamente la evidencia histórica
Y esta es una razón por la que muchos investigadores occidentales incluso no aceptaron el revisionismo, que es que el profeta expandió el Islam en Arabia. Pero Omar bin al-Khattab, que es el segundo califa, o sea, estamos hablando de nada, de una década o dos después de morir el profeta, multiplicó por 5 los territorios del Islam. Lo que esto significa es que hasta casi España, desde casi España hasta casi China, la gente recitaba un Corán, la gente tenía una narrativa sobre el origen de este Corán. Entonces, aceptar el revisionismo, es decir, la idea de que un siglo después una secta creó el Corán, no cuadra históricamente, ¿vale? Porque implicaría que a 2 décadas de la muerte del profeta se pusieron de acuerdo desde España hasta China para inventar esta narrativa. O sea, desde una perspectiva puramente académica, no hay ninguna duda sobre la autenticidad del Corán. Puedes poner en duda este contenido, este versículo no lo entiendo, por qué Dios dice esto, pero la autenticidad del texto no está puesta en duda. De hecho, hoy no está puesta en duda por prácticamente ningún académico serio. No sé si os interesa más el tema y queréis que os lea algo, pero si no, no. No, Sí, que está perfecto. Yo quería, retomando, o sea, respecto a este tema, las aleyas que la gente dice que ya no existen o que ya no valen dentro del Corán, eso es cierto, porque a mí eso me genera mucha duda, o sea, cómo sé que esa aleya, por qué se eligió que ya no... como que te pone en duda la certeza del Corán, ¿no? Porque esta ya no vale, en cambio otras sí. No sé si has entendido la pregunta. Sí, totalmente. Sí. Es una de las grandes preguntas. Yo te diré también el fruto de mi investigación, ¿vale? Esta doctrina o este concepto se llama nasj, que lo suelen traducir como abrogación. Abrogación quiere decir cancelación. Tú tienes una ley, pero luego se emite otra ley y la anterior queda cancelada. Vale, que hay algún tipo de abrogación es inevitable. ¿Por qué? Porque sabemos que los musulmanes rezaban hacia Jerusalén y luego se les ordenó rezar hacia la Meca. Eso es una sustitución de algo anterior, eso es una abrogación. O sea, llámalo sustitución o cambio, quiere decir, elige la palabra que más te guste. Por tanto, que ha ocurrido alguna vez es indudable. ¿Y supone eso un problema? No, porque de hecho esto es lo que consideran los comentadores del Corán y del fiqh, ¿no? de la jurisprudencia en este caso, que, o sea, un legislador, cualquier legislador, tiene que tener en cuenta el contexto, ¿vale? de la gente a la que está legislando. Entonces, el hecho de que Dios haya dicho, en este contexto aplica esto, pero en este otro, nos está dando a nosotros una lección de las diferencias de aplicabilidad, ¿vale? Eso por un lado, esto sería una respuesta estándar y fácil. Ahora, tenemos que tener en cuenta una cosa. Si yo abro el Corán, ¿vale? El Corán, y veo un versículo por aquí y veo otro por aquí que me parece que se contradicen, la vía fácil, ¿cuál es? Decir, bueno, este cancela al otro, ¿vale? Y esto llegó un momento en la historia de la tradición islámica que se descontroló, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que muchos comentadores del Corán empezaron a decir, esto está cancelado por esto está cancelado por esto. Hasta el punto de que algunos comentadores del Corán empezaron a decir, a todos estos versículos que llaman a la paz han sido cancelados por el versículo de la espada. Sí. Pero, de hecho, cuando estudias con maestros, lo que te dicen es, siempre que estudias un texto islámico, un libro de tafsir, un libro de fiqh, tienes que tener en cuenta 2 cosas. Una, el autor, ¿de qué mundo viene? ¿Cuáles son sus ideas preconcebidas? ¿Y cuáles son sus prioridades? Y en segundo lugar, tú, ¿de qué mundo vienes tú? ¿Cuáles son tus prioridades y tus ideas preconcebidas y cómo eso afectará a tu recepción del texto? Vale, lo que quiero que entendáis es lo siguiente. Hay un momento en la historia del Islam en el que los musulmanes se volvieron muy expansionistas, básicamente. El concepto de jihad, como aparece en el Corán, que es primariamente defensivo e incluso es ofensivo en el sentido de que tú atacas cuando prevés que el otro te va a atacar, ¿vale? Nunca es ofensivo de manera gratuita. Pero tenéis que entender que el siglo después de la muerte del profeta, ﷺ, estaba el imperio persa, el imperio romano, y los musulmanes tenían su imperio, ¿vale? Y nos guste o no, querían expandirlo, ¿vale? Entonces
se leyó mucho del Islam dentro de ese contexto. Y te voy a dar algunos ejemplos. Uno de ellos es esta locura de la abrogación, ¿vale? Toda la paz y todo el buen trato y toda la justicia, en gran medida, está abrogada por el versículo de la espada, ¿vale? Por otro lado, se clasificó el mundo entre Darul Islam y Darul Harb, o sea, el dominio del Islam y el dominio con el que estamos en guerra. Cualquier parte del mundo caía en estos dos campos. Claro, esto no procede del Corán ni procede de la Sunna, es una consecuencia del contexto histórico en el que estaban. Se me ocurrirían otros ejemplos, pero creo que con esto basta. Entonces, volviendo a nuestro tema de la abrogación, de que unos versículos cancelan a otros. Hay eruditos musulmanes que consideran que a lo mejor hay 2 o 3 versículos que están, entre comillas, abrogados. Es decir, como que Dios legisló una cosa y cuando la comunidad musulmana ya estaba más bien formada, legisló otra, que era más apropiada a la evolución de la comunidad en este caso, ¿vale? 2, 3, 4 o 5 casos. Yo me inclinaría hacia esa postura. Luego hay otros que creen que hay hasta 200 versículos abrogados. Es decir, todos los que llaman a la paz y el buen trato están cancelados por el versículo de la espada. Pero la inmensa mayoría de eruditos de los que yo he oído, creen que esto es excesivo o creen que esto está equivocado. Y el último factor que tenemos que tener en cuenta es que la palabra nasj, que traducimos como abrogación, y esto ha pasado mucho en la tradición islámica, una palabra significaba una cosa y cuando se crearon las ciencias islámicas institucionalizadas y organizadas, esa palabra adquirió un nuevo significado. Entonces, a la palabra nasj le ha pasado eso, ¿vale? Porque cuando miras en los textos más antiguos o en cómo las primeras generaciones del Islam usaban esta palabra, no se referían a cancelación, ¿vale? Que esa es la gran sorpresa y lo que creo que más responde a tu pregunta. Se referían en muchos casos a lo que ahora llamamos takhsis, que quiere decir especificación. Es decir, Dios ha dado una norma general y en un caso específico lo que aplica es otra. Los musulmanes de la primera, segunda y tercera generación llamaban a esto nasj. Claro, cuando nosotros empezamos a usar la palabra nasj como cancelación y leemos sus palabras y sus textos, eso nos conduce a conclusiones erróneas, ¿vale? Así que, en definitiva, yo lo que te diría es, punto número 1, hay algunos casos de abrogación innegables, como el cambio de qibla. De hecho, el cambio de qibla para mí es el claro, ¿no? En segundo lugar, no es un problema porque indica que las sociedades evolucionan y necesitan una adaptación de las normas de acuerdo a su evolución. Y en tercer lugar, yo te diré, por mi experiencia, que el 99% de casos de abrogación que vas a leer no son abrogación, son takhsis, es decir, son un contexto más específico con una ley más específica, que no es la ley general, ¿vale? Y que, de hecho, cuando las primeras generaciones del Islam hablaban de que esto ha sido, este versículo nasaja este otro, lo que están diciendo no es cancelación, ¿vale? Lo que están diciendo es más específico o habla de un contexto más específico que el otro. Luego, con la evolución, este es el punto número 4 y el más importante, con la evolución de la civilización islámica, se redefinieron un poco las cosas, ¿vale? Y de hecho te podría dar más palabras que se redefinieron. Una de ellas es la palabra kafir, ¿vale? De hecho, cuando el Corán estaba siendo revelado, estaba el profeta, ¿vale? La gente que aceptaba su mensaje, que era el mu'min, y la gente que se oponía al mensaje, que era el kafir, ¿vale? El kafir es el que es expuesto al mensaje y lo rechaza y generalmente es hostil, ¿vale? Generalmente es hostil, no siempre. Claro, cuando el Islam se ha expandido y ya somos una religión, como los cristianos y los judíos, kafir empezamos a usarlo en el sentido de no musulmán, ¿vale? Yo puedo salir a la calle y decir, ese señor es un kafir. Hay que decir que ese señor no es musulmán. Técnicamente, en el vocabulario del Corán, no es un kafir. O al menos tú no puedes juzgar esto, porque no sabes hasta qué punto le ha llegado la verdad, si la ha rechazado porque le ha llegado la verdad distorsionada, o la ha rechazado con alevosía. No puedes hacer ese juicio. O sea, la palabra kafir hoy, y como se usó esos 23 años en los que el Corán descendía, no es exactamente lo mismo. Con la palabra nasj, que usamos como abrogación, ocurre lo mismo. No sé si esto responde a tu pregunta, pero bueno. Sí, desde luego. Gracias. Bueno, ¿quieres leernos lo que me has dicho que nos puedes leer? Es básicamente uno de los libros que yo... básicamente hay muchos libros hoy en día sobre estudios del Corán, ¿vale? No es exactamente los libros sobre ciencias del Corán, escritos por musulmanes, pero son libros académicos, ¿no? Escritos en Occidente. Se llama Estudios del Corán.
Y como que todos estos libros dan fe, digamos, de que en términos generales la autenticidad del Corán no es puesta en duda. Entonces, como que yo a veces cuando veo un pasaje así lo fotografío o me lo cojo, Sí. y vi uno que me pareció interesante. A ver si lo tengo por aquí. Ahí está. Este libro es, es un libro de Cambridge, de la Universidad de Cambridge, sobre estudios del Corán, que contiene ensayos, es decir, artículos de varios expertos del tema, ¿no? Ujú. Y este artículo particularmente es de una experta en estudios del Corán. Aquí no hablo en el sentido islámico, hablo de una erudita musulmana, sino en el mundo académico. Y básicamente lo que dice ella es esto. Bueno, que este es el consenso de todos los académicos, o prácticamente todos los académicos. Dice, perdón. Vale, ahí lo tengo. Esta mujer se llama Angélica Neuwirth, que es una experta en estudios del Corán y es profesora en la Universidad de Berlín. Dice, es cierto que el consenso primero de la opinión erudita de los orígenes del Islam, desde la publicación del libro del año 77 que os he mencionado, Estudios Coránicos, de John Wansbrough, que es uno de los primeros que propuso el revisionismo, y el agarismo, del que os he hablado, de Patricia Crone y Michael Krug, este consenso ha sido roto. Es decir, desde que ellos publicaron este libro, ya no todo el mundo acepta la autenticidad del Corán. Eso es lo que ella dice. Es cierto que se ha roto el consenso y que varios intentos de una nueva reconstrucción de esos orígenes han sido presentados. Dice, colectivamente, sin embargo, las teorías de los llamados escépticos o revisionistas, que argumentando históricamente hicieron una rotura radical con la imagen transmitida de los orígenes del Islam, cambiándolos en el tiempo y el lugar del siglo VII al 8 o el 9, o al octavo o el noveno, perdón, y de la península arábiga al creciente fértil, han sido a estas alturas desechados. Es decir, digamos que ya no se hace caso a ello, ¿no? Nuevos hallazgos de fragmentos del texto del Corán, además, se pueden aportar para afirmar más que para romper la imagen tradicional de la integridad del Corán como un texto fijado en una época temprana, compuesto con los mismos suras que tenemos ahora. Tampoco los eruditos han tratado, los eruditos no musulmanes aquí, sino académicos, ¿no? Tampoco los eruditos han tratado de deconstruir esta imagen a través de argumentos lingüísticos, triunfando en ello, en desacreditar seriamente la genuidad del Corán como ahora lo conocemos. Las visiones alternativas del Génesis del Corán presentadas por Wansbrough, Krug, Lulling y Luxemburg no solo son mutuamente exclusivas, es decir, la teoría de cada uno de estos no cuadra con la del otro, sino que se apoyan en observaciones textuales que son demasiado selectas como para ser compatibles con la evidencia textual exhaustiva del Corán, que solo puede ser derivada de una lectura microestructural sistemáticamente. Bueno, aquí lo explican un vocabulario muy guay de esto académico, ¿no? Pero lo que quiere decir en esencia es que ninguno de estos intentos ha conseguido tumbar la integridad del Corán. Estas teorías son contradictorias entre sí, como que cada uno coge un texto y saca sus conclusiones personales, pero cuando te vas a los textos y a los manuscritos, pues todos apuntan en una misma dirección. Tengo muchas más citas, pero no os voy a leer más, de académicos que no son musulmanes. Pero esto en los últimos 8 años, 7 años, ha cambiado mucho. Mashallah. Perfecto. Vale, pues ¿quieres decir algo, Yasmin, o puedo seguir con las preguntas? Sigue. Vale. ¿Es el Corán libre de interpretación? O sea, ¿es directo entre tú y yo? A ver, evidentemente reconozco o sé, sí, que tampoco es del... O sea, como seres humanos no estamos capacitados a interpretar toda una escritura, ya que no tenemos el conocimiento suficiente ni lingüístico ni capacidad mental como para nosotros interpretar libremente un libro tan importante como la palabra de Allah, ¿no? Pero como hay muchos hadices que te dicen que, bueno, el profeta aconsejaba que tú... que la gente dijera el hadith tal cual lo ha escuchado, porque cada uno puede tener una interpretación y que ambas son correctas. Entonces, como el Islam es libre de dogmas, pues yo lo que quiero saber es
realmente una interpretación libre dentro de todo esto entre tú y Dios? Es decir, solo Dios sabe si tú verdaderamente eres musulmán y al final es tu conexión directa. Vale, la respuesta a esto, como a la mayoría de preguntas que te hagas, está en el equilibrio o en el punto intermedio. ¿Vale? Hay dos extremos. Y ambos contradicen el espíritu general de la tradición islámica. Cuando digo la tradición islámica me refiero a la mayoría de eruditos de todas las escuelas. Hay una serie de cosas en las que están de acuerdo, ¿vale? A eso me refiero cuando digo la tradición islámica. Y tenemos, podríamos decir, dos extremos. Y los dos son sorprendentemente un fenómeno que se ha acentuado mucho en la era moderna, que es cuando los musulmanes estamos inseguros de nuestra religión, ¿no? Porque no somos la cultura dominante. Uno de esos extremos es el decir, no, en el Corán no hay iglesia, no hay clero, yo puedo coger el Corán e interpretarlo directamente porque es directo de Dios a mí. Y eso suena bien, ¿no? Y suena islámico incluso. Pero hay un problema con eso. Quiero decir, yo, por ejemplo, puedo dar fe de que del Karami que no sabía árabe clásico al que sí sabe árabe clásico, mi acceso, o sea, mi entendimiento del Corán es un universo totalmente distinto. Sí. Entonces, hay unos límites de interpretación, ¿vale? A eso me refiero. El primer límite es la lengua árabe clásica, ¿vale? Es decir, el Corán descendió en árabe clásico, no descendió en el Darija de Casablanca. Entonces, si tú vienes de Marruecos o vienes de Libia y una palabra árabe te sugiere un significado, pero ese significado no es el que tenía el árabe en esa época, tienes que readaptarte tú a ese significado, ¿vale? Voy a daros un ejemplo extremo. Hay personas hoy en día que dicen que, yo qué sé, zina no significa el sexo fuera del matrimonio, ¿vale? Zina significa no sé qué otra cosa te dicen. O salah no significa rezar, ¿vale? Salah significa portarte bien, ¿vale? Esto lo he oído. Pero gracias a Dios, una de las cosas interesantes es que estas opiniones siempre van a ser minoritarias en el Islam. O sea, es otra de las grandes diferencias del Islam y el cristianismo, por ejemplo. No solo el texto está preservado, sino que la interpretación general está preservada, ¿no? Vale, o sea, volviendo a nuestro tema. Salah no significaba portarse bien en árabe clásico, punto. O sea, y una de las cosas que hicieron bien, ¿vale? Las primeras generaciones del Islam es empezar a apuntarse toda la poesía preislámica y lo que significaba cada palabra. Y algunos lingüistas iban al desierto y preguntaban a la gente del desierto, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y lo apuntaron. Y se desarrollaron diccionarios de árabe clásico, porque ellos sabían que hay una cosa que se llama evolución lingüística y la gente empezará a usar las palabras de una manera distinta. Entonces, es cierto, este es otro aspecto de la preservación del Corán, del que nadie habla. Entonces, es cierto que el Corán tiene capas, ¿vale? Y esto todos los eruditos lo reconocen, o casi todos, tradicionalmente. El Corán tiene capas, ¿vale? Hay cosas como Qul huwallahu ahad, di, Él es Dios, es uno, que no están abiertas a interpretación. Pero luego hay muchas cosas que sí están abiertas a interpretación y la tradición islámica no tiene problema con ello. De hecho, algunos de los libros de tafsir parecen ser intentos de coger la mayor cantidad de opiniones posible. Empezando por el primero de los tafsirs grandes, que es Tafsir al-Tabari. Entonces, ¿qué ocurre? El Corán mismo te dice, ¿no? En el Sura 3, versículo 7, Dios ha hecho descender el libro y en él hay mensajes que son definitivos, que son la esencia del libro, ¿vale? Son lo más importante. Y luego hay otros que son abiertos a disputa, ¿no? Mutashabihat. Y Dios dice, la gente que tiene una desviación en su corazón van siempre detrás de estas cosas interpretables, ibtiga'ul fitna, buscando movidas, ¿no? Diríamos, buscando el fitna, buscando lo problemático. Entonces, básicamente la postura mayoritaria islámica tradicional es esa, es decir, ni blanco ni negro. O sea, hay unas cosas que están fijas, ¿vale? No me podrás decir nunca que salah significa portarse bien. Por la misma razón que hemos dicho antes con la preservación del Corán. Desde España hasta China, 2 décadas después del profeta, los estudiantes de los propios sahaba no entendieron bien lo que significaba salah. Es decir, por eso, hay cosas que no las vas a poder cambiar, pero luego hay cosas que no vas a poder fijar, este es el otro extremo, un solo significado, ¿vale? Porque realmente se abren a varios significados. Por ejemplo, cuando Dios describe en el Corán la ablución,
yo qué sé, lavaos la cara y los brazos y los pies. Claro, cuando Dios dice haz esto y esto y esto, no necesariamente te está diciendo que lo tienes que hacer en este orden. Quiero decir, hay juristas musulmanes que creen que el tartib, el orden, tiene que ser el del Corán. Y hay otros que dicen, no, Dios no ha dicho haz esto, zumma esto, zumma esto. O sea, no te ha dicho haz esto y luego esto y luego esto. Te ha dicho haz esto y esto y esto. Claro, ninguna de estas dos opiniones puedes fijarla como una verdad absoluta, ¿vale? Porque los dos tienen su fundamento. Uno dice, voy a seguir el orden del Corán para irme a lo seguro, y el otro dice, Dios no ha dicho que esto sea un orden. Ha dicho las cosas que tienes que hacer. Pero si rompieras el orden, que no se te recomienda que lo hagas, pero si lo rompieras, no tienes que rehacer tu ablución, ¿vale? Es decir, hay cosas fijas que no las vas a poder cambiar. Y luego hay cosas que están abiertas a interpretación que no las vas a poder fijar. E intentar fijar esto también contradice el espíritu de la tradición islámica. Y te he dicho que hoy en día, en el mundo moderno, como que se ha acentuado estas dos cosas, ¿vale? Porque tienes como unos superliberales que quieren relativizar todo en el din, como los que dicen que Salah es portarse bien, ¿vale? Entiendo que te dé palo rezar 5 veces al día, pero tienes que ser honesto contigo mismo. No es posible esa interpretación, porque estás rompiendo la lengua y en este caso estás rompiendo la tradición colectiva. Es decir, me estás diciendo que toda la generación del profeta se equivocó. Y cuando alguien te dice, no, no es la generación del profeta, o sea, sabemos que toda la generación del profeta rezaba 5 veces al día, ¿vale? Esto se llama recurrencia. Cuando 100.000 personas hacen algo y la siguiente generación, que ya son 1 millón de personas, lo han aprendido de esa, no puedes cambiar. Es un hecho histórico, ¿no? En castellano lo llamamos un hecho histórico. Y punto. Pero luego, por otro lado, tienes a otras personas que quieren fijar solo una interpretación de cada cosa. Y o sea, el Islam, por ejemplo, tal y como se ha exportado de algunas zonas de Oriente Medio, especialmente en los 60, 70, 80, pecaba mucho de esto también, de que todo tiene una forma fija y única de ser entendida. Lo cual contradice la tradición islámica, que estaba compuesta, por ejemplo, por 4 escuelas de ley, ¿vale? ¿Por qué hay 4 escuelas de ley? ¿Por qué uno dice que el orden de la ablución es indispensable y el otro que no? No, porque se pueden entender de diferentes maneras. O sea, esa diversidad. De hecho, se ha dado mucha bola al eslogan de seguir el Corán y la Sunna directamente. Y no tener que seguir ni a eruditos ni a escuelas. Y el carácter peligroso de esto es que muchos jóvenes han abierto sus colecciones de hadith, han cogido un hadith de una manera literal y lo intentan aplicar en todos los contextos, ¿vale? O sea, esto y el que te dice que Salah es portarse bien, en el fondo son dos extremos del mismo problema, ¿vale? Hay unas cosas que son fijas y otras que están abiertas a disputa. Y ya está. Y eso es otra forma en la que este din está preservado. Quiero decir, una de las cosas que llama la atención del Islam es que, por ejemplo, por tirar del mismo ejemplo, ¿vale? En el cristianismo, tienes algunos que creen que Dios es una trinidad formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y otros que creen que Jesús es Dios. O los que creen en la Trinidad suelen creer que Jesús es Dios también. Y otros que creen que Jesús es el Hijo de Dios en mayúscula, pero no es Dios. Quiero decir, algo tan elemental como ¿quién es Dios? Ya hay disputa, ¿vale? En el caso del Islam verás que, o sea, nosotros creemos en Dios, en sus ángeles, en sus mensajeros, en sus escrituras, en el día del juicio y en el decreto de Dios. Estos pilares nadie los pone en duda. Nadie los pone en duda. Todos los musulmanes estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque el Corán los menciona muy claramente. A esto se refiere Dios cuando dice hay cosas que no están abiertas a disputa. La belleza del Islam es que las cosas básicas nadie las disputa, pero luego hay cosas secundarias que son disputadas y eso es parte de la belleza del Islam porque si no sería impracticable. Es decir, no puedes decir una lista de 500 leyes o 1000 leyes concretas va a ser igualmente aplicable en Pakistán que en Senegal. Eso es imposible, ¿vale? Hay unos principios generales que serán aplicables, pero luego hay unas cuestiones secundarias que a esto se dedica el fiqh o la jurisprudencia, que son las que buscan adaptar las normas generales a todos esos contextos concretos. Y ya está. Genial, sí. Vale, perfecto. Sí, más o menos eso es lo que hace que el Islam, dentro de lo que, o sea, lo que lo hace
perdón, es que a veces me cuesta expresar lo que pienso. O sea, lo que lo preserva es las cosas fijas y luego lo que lo hace fácil y te da la libertad como individuo es lo que está libre a interpretación. Sí. Vale. Hay un grupo liberal que quiere poner en duda lo básico, o sea, lo intocable, que son siempre una minoría. Luego hay otro grupo que quiere fijar las cosas que están abiertas a disputa, que también es una minoría, aunque hacen ruido, porque tal, pero Sí. es minoritario. O sea, que el Islam generalmente, los eruditos al menos, suelen tener una postura de aceptar esta diversidad. ¿Qué hace que yo sepa qué es un mensaje de Allah o algo que yo quiero escuchar o pensar? Es decir, o sea, muchas veces pues a la hora del tawakkul, pues me suelo guiar por las señales divinas, ¿no? Entonces, pues dependiendo de si se facilita la cosa o no, pues me lo tomo como una señal de que se me están abriendo las puertas o se me están cerrando. Entonces, ¿cómo sé yo? O sea, llega un punto en el que pienso, ¿cómo sé yo si esto es una interpretación correcta o simplemente soy yo que me quedo con el mensaje que yo quiero escuchar? Un poco. Yo lo que diría es, no interpretes las cosas como de Dios en ese sentido. Quiero decir, a mí, por ejemplo, Dios me da unas directrices que son, Karami, cuida de tu familia, trata bien a tu esposa, trata con cariño a tus hijos, enséñales buenos valores. Yo tengo unas pautas de conducta y yo vivo de acuerdo a esas pautas. El resto no lo interpreto. O sea, por ejemplo, yo estoy buscando trabajo, ¿vale? Y me llaman de una empresa y me llaman de otra. Yo lo que puedo hacer es sentarme racionalmente a decir pros y contras, ¿vale? Y cuando ya tengo una decisión tomada, hago istijara, que significa simplemente pedirle a Dios que te ayude a hacer lo mejor posible, ¿vale? El istijara, por ejemplo, no es que Dios te diga cuál de las dos cosas tienes que hacer. Tú tomas la decisión y luego haces istijara. Es decir, reconociendo que puedo equivocarme, puedo liarla. O sea, la visión del Islam es más racional de lo que la gente quiere hacerlo. La gente suele intentar hacerlo muy místico, ¿no? Como que, por ejemplo, mira, cuando tenía la consultoría me pasó algo muy interesante, que es que una mujer que estaba interesada en mis servicios, en ese caso, me dijo, vale, voy a hacer istijara. Y se ve que hizo istijara y luego vio en las noticias una noticia negativa sobre España y dijo, es que tú estás en España y he visto una noticia negativa sobre España. Entonces, como he hecho istijara y luego apareció esa noticia, Dios me ha dado un mensaje de que Exacto, no... eso es a lo que me refería. Eso se llama hablar de lo oculto sin conocimiento. O sea, Vale. si a ti te parece que te puedo ayudar, bien, y si no, no. Pero estas interpretaciones raras, tío... Sí. Yo, por ejemplo, me vienen dos trabajos, como he dicho, ¿no? Tengo estas dos opciones. ¿Cojo una o cojo la otra? Analizo pros y contras, lo hago con mi mujer, porque quieras o no nos afectará en casa los horarios de trabajo, los ingresos, y tomo una decisión y la hago. Y si luego sale mal, bueno, no decidí muy bien, no tuve en cuenta este factor. Es decir, yo no pienso, cuando tomo una decisión, Dios me la ha inspirado, y cuando sale mal, Dios me está testando, y luego cuando no sé qué, Dios es el que... Sí. Quiero decir, o sea, obviamente asumimos el control pleno de Dios sobre su creación, pero eso no significa que tus interpretaciones del día a día sean divinamente inspiradas. Y de hecho, el Islam es más bien una cuestión de Islam. O sea, la palabra Islam al final significa rendirse, fluir, ¿vale? Con las cosas. No estar juzgándolas todo el rato. No tenía que haber sido así, tenía que haber sido así. ¿Por qué ha sido así? Es decir, eso es una falta de Islam, en cierto modo. De hecho, has hablado del tawakkul. Tawakkul significa, en cierto modo, delegar en Dios. O sea, tú haces tu parte, analizas pros y contras y tomas una decisión. Como dice el Corán, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Cuando hayas decidido, apóyate en Dios. Es decir, yo lo que te diría, y de hecho es quitarte un peso de encima. O sea, no hace falta que interpretes esto es Dios quien me la ha inspirado. Porque al día siguiente, si no sale bien, tendrás que decir, ¿por qué Dios me inspiró eso si no? Es la película que tú te has montado, en cierto modo. Exacto. Y es más fácil la vida. Es más fácil la vida. Al final, tú sabes lo que Dios espera de ti. Y las decisiones que caigan en tus manos, hazlas lo mejor posible y ya está.
Vale, al final se ha convertido en un consejo cuando mi pregunta era más global, pero realmente es que también ocurre esto porque es a lo mejor también la forma en la que explican el Islam de cuando tienes una edad y te quedas con esa paranoia ya para toda la Sí, vida. sin Así duda. que ha De venido hecho, muy bien. hay una cosa interesante que te voy a explicar. Cuando el Islam se expandió a diferentes países, esos países no estaban en un vacío, ya tenían su cultura y su visión del mundo. Por ejemplo, cuando el Islam llegó a la zona de África de donde yo soy, la gente ya tenía unas creencias y unas supersticiones muy fuertes. Em, entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el Islam se islamiza el vocabulario. O sea, antes eran los espíritus los que determinaban todo. Cuando llegó el Islam, ahora de repente, pues redefinimos el qadar, ¿no? El qadar es como que Dios te está inspirando todo el rato. Bueno, no era eso originalmente. O se sustituye a los espíritus por jinn, ¿vale? Que ahora es una palabra del Corán. Es decir, hacemos un cambio, pero nos guste o no, muchas de nuestras formas de vivir el Islam tienen que ver con nuestra cultura de origen. Y la visión muy fatalista, es decir, como que el decreto de Dios o la decisión de Dios, maktub, todo eso que dicen, implica que tú no tienes o tienes menos poder, ¿vale? Que eso no es la visión islámica, pero es una visión fatalista que me he encontrado en mucha gente. Por ejemplo, a mí me ha pasado con mucha gente del Magreb. O sea, tienen una visión del fatalismo, quiere decir determinismo, ¿no? O sea, el grado en el que Dios determina las cosas robándote a ti de tu libertad o de tu capacidad de decidir, ¿vale? Es una visión diferente a la que tenían mis padres, por ejemplo, en nuestra cultura. O sea, y de hecho en su día yo, para averiguar si esto es verdad, indagué en cuáles eran las creencias del país de mi padre antes del Islam. Y me encontré que muchas de esas cosas, yo he crecido creyendo en ellas, con otro nombre, ¿sabes? Con un sabor islámico. Sí. Pero eso es algo de lo que tenemos que ser muy conscientes. Perfecto. La ley de que Allah no te pone pruebas que no puedes superar significa que tú no te metas donde nadie te lo ha pedido o que todo lo que te pasa en esta vida sí o sí lo vas a superar. Es que el versículo que me viene a mí a la mente creo que está mal entendido. O sea, cuando Dios habla de leyes o de normas, luego dice la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dios no responsabiliza a la persona por encima de su capacidad. O sea, no está hablando de las pruebas o dificultades que te encuentras. General. Está hablando más bien de leyes. O sea, por ejemplo, de hecho, mira, en Surat At-Talaq, que es el sura del divorcio, Dios dice... ahora no me voy a acordar. Dice, لِيُنْفِقَ ذُو سَعْةٍ مِنْ سَعْتِهِ, que la persona a la que Dios le ha dado un buen nivel económico, el contexto es si yo me he divorciado, ¿vale? Dios dice, y tu mujer está embarazada, por ejemplo, cuida de ella en la medida de lo que tú puedas. Y si vas suelto de pasta, dice Dios, ayúdala, ¿vale? No digas ahora, como estamos divorciados, ahora te la voy a jugar, ¿vale? لِيُنْفِقَ ذُو سَعْةٍ مِنْ سَعْتِهِ, que la persona que tenga liquidez, digamos, gaste de su liquidez. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ. Y quien tenga unos ingresos más limitados, que gaste en proporción a lo que Dios le ha dado. Y luego dice, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا. Dios no responsabiliza a ninguna persona más allá de lo que Él te ha dado, ¿vale? Si tus ingresos son 5 euros al mes, Dios no te dirá, ¿por qué no has gastado 10 euros al mes? Y eso es lo que significa. Al final de Suratul Baqara, que es donde está esta frase también, empiezas diciendo, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Dios, no nos lleves a cuenta si nos equivocamos o si nos olvidamos o nos equivocamos. O sea, de lo que estás hablando es de la responsabilidad ante Dios, de cumplir. Y una de las cosas que Dios dice es, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dios no responsabiliza. Taklif es responsabilizar. O sea, yo no te haré a ti responsable de no haber corrido en una maratón si vas en silla de ruedas, ¿vale? Eso es lo que significa. Dios no te hará responsable de no haber rezado toda la noche si tienes un trastorno del sueño. ¿Me entiendes? O sea, la frase significa eso. Creo que luego la gente le ha dado este otro significado de no te pasa nada sin que puedas superar. No, o sea, la frase del Corán no estaba hablando de eso. Vale. Es claro, es que a mí como para todo te dicen
ese consejo dentro del Corán, entonces para mí me parecía contradictorio, ya que hay gente que llega a suicidarse. Entonces yo pensaba, bueno, pues sí, Allah ma yukallif nafsan illa wus'aha, porque hay gente que se suicida. Entonces yo esto lo debatía mucho con una compañera mía de trabajo y ella me decía, claro, pero es que yo lo entiendo al revés, que ¿para qué se suicida si Allah ma yukallifu nafsan illa wus'aha? O sea, que lo puedes superar. Y yo pensaba, ya, pero es que él ya se ha suicidado, ya no hay marcha atrás. Ya no lo puedes superar. Había un debate sin fin. Vale, la frase del Corán no significa eso. No significa que nunca te pasará algo malo que tú no puedas sobrellevar. La frase no está hablando de eso, está hablando de seguir. O sea, tú eres responsable ante Dios, ¿vale? Eso en árabe se llama mukallaf. Dios te va a responsabilizar. ¿Has rezado o no has rezado? ¿Has tratado bien a tus padres o no? ¿Has tratado bien a los animales o no? Y lo que te dice es, es decir, Dios no te va a responsabilizar por aquello que no podías. O sea, la frase es de ese contexto, es del taklif, de la responsabilidad moral y religiosa, entre comillas, ante Dios. Y sobre este tema, esta es la respuesta que te puedo dar. No sé si quieres abordar el otro tema que ha salido. ¿El del suicidio? Sí, o que te pasen cosas que no puedas sobrellevar. Sí, me encantaría, claro. Vale, yo no puedo abordarlo mucho, ¿vale? Porque no soy un experto ni desde la perspectiva psiquiátrica, supongo, ni incluso islámica, pero sí que sé algún principio general en el Islam, ¿vale? El Islam no favorece que quieras morir, ¿vale? Y hay varios hadices donde el profeta dice, no deseéis la muerte. En algunas narraciones dicen, no deseéis la muerte, pero si la deseáis, es decir, si llega un punto en el que es tan terrible, entonces puedes pedirle a Dios que si ya no va a venir nada bueno, que te lleve, ¿no? Que te elimine. O sea que en cierto modo hay un espacio para desear la muerte. Y a veces lo pienso, si sufriera un accidente y no pudiera moverme nada, no pudiera mover nada más que los ojos, yo qué sé, algo así, yo probablemente pensaría, no lo sé, no sé cómo porque todos hablamos de estos temas y realmente no nos ha pasado a nosotros, ¿no? Pero está esa opción de que a lo mejor y la vida ya crees que no te va a dar más, pero no lo sabes, ¿vale? Esa es una diferencia entre alguien que cree en Dios y alguien que no. No lo sabes, por eso dejas la puerta abierta y dices, si no va a haber nada mejor, ya elimínalo. De todos modos, una cosa sobre los suicidios, ¿vale? La mayoría de la gente que se suicida ha pasado por una depresión, ¿vale? Y ha ido cayendo poco a poco hasta que se ha suicidado. Y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que es que el profeta, alayhi salatu wasalam, dijo, Rufi al-qalamu an thalath. O sea, hay 3 personas de las cuales no se va a documentar nada, es decir, a sus acciones, ¿no? No se les hace responsables, hablando de Taklif. Y menciona una de ellas es el niño hasta que llega a la pubertad, otra de ellas es la persona inconsciente hasta que recupera la conciencia, y la tercera de ellas es la persona que tiene junún, es decir, que tiene al junún de nuevo. En el contexto magrebí, para mucha gente es que estás poseído por un demonio. Pero volviendo a la lengua clásica, junún significa algo que te tapa la cabeza, ¿vale? La palabra jinnah, de hecho, significa cobertura. Entonces, cuando algo en castellano diríamos, afecta a tus capacidades cognitivas, ¿no? Supongo. Cuando algo merma tus capacidades, que puede ser una esquizofrenia o trastorno bipolar, todas esas cosas, ¿vale? Sí. A esa persona no se le registran sus acciones. Y obviamente este es un tema que tengo que hablar más con algunos de mis maestros porque me interesa. Pero técnicamente, si partimos de la base de que la depresión es una enfermedad mental, y lo es, tampoco es muy sabio ir a una persona que se ha suicidado o ir a su hijo y decirle, pues el profeta dijo que suicidas vas a estar castigado, ¿sabes? Claro. Porque hay otro factor que no estás teniendo en cuenta, que es el de la enfermedad mental. Y aquí debo decir de nuevo, contrastando el Islam con nuestras culturas de origen, que en nuestras culturas de origen, en muchos casos, esta realidad del junún, esta realidad de que las capacidades estén mermadas, no está todavía muy bien abrazada. Lo cual es extraño, de nuevo, porque cuando miras la sunna, de hecho, estos días, en mis ratos libres, estoy leyendo Sahih Muslim, terminé de leerme Sahih al-Bukhari, y en Sahih al-Bukhari hay muchos hadices interesantes, ¿vale? Pero en uno de ellos, una mujer con ataques de lo que supongo que sería epilepsia, porque hay que pensar que los nombres que hemos puesto ahora no son los que estaban antes. Claro. Le dijo al profeta, alayhi salatu wasalam, tengo estos ataques en los que la empiezo a liar y me quito la ropa. Y el profeta le dijo, puedo, o sea,
puedo pedirle a Dios que te libre de esto, o si te quedas con ello, tienes una garantía del paraíso. O sea, no es que si te libro de ello ya no irás al paraíso, pero es como una garantía, ¿vale? O sea, él sustituye este sufrimiento, es una garantía del paraíso. Y ella dijo, pues me quedo con la enfermedad. Y dijo, pero pídele a Dios, eso sí, que no me desnude. O sea, esto de desnudarme. Y el profeta hizo dua. Pero es decir, el profeta no, o sea, no aparece ni un jinn en muchos de este hadith, como muchos otros que tratan este tipo de problemas. Es decir, que era bien reconocido. Y de nuevo, esta mujer se desnudaba en público. ¿Va Dios a responsabilizarla por eso? No, porque la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dios no responsabiliza a una persona por encima de lo que está fuera de su capacidad. Entonces, ya que habías mencionado lo del suicidio, quería dejar claro esto. La inmensa mayoría de suicidios se derivan de un estado clínico, ¿vale? O sea, lo que no podemos es decir aplicar, porque hay hadices que prohíben el suicidio, ¿vale? Pero se presupone en todas las prohibiciones que la persona con un estado clínico, en este caso, no se aplica a ellos, ¿vale? Porque está fuera de su capacidad. O sea, esto está en la teoría y está en la práctica, además, como el caso de esta mujer con epilepsia que he mencionado. Está expresado en la sunna, digamos, en la práctica y en la teoría. Pues aprovechando que acabas de mencionar Sahih Muslim y Bukhari, ¿no? Que estás leyendo, queríamos preguntarte, pues, que tú que has estudiado las ciencias del hadith, si es justo echarse las manos a la cabeza con algunos hadiths y creer que son contradictorios con los actos que tenía el profeta, ¿no? Y con el Islam, o que simplemente no los estamos interpretando de manera correcta. Vale, el hadith es un tema, digamos, peliagudo por la siguiente razón.